Organizadas, chicas, qué organizadas. Requete organizada. Bueno, rezamos con la señal de la cruz y invocando a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa María de la Armonía, ruega por nosotros. Santa María de Luján, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Va, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que la vez pasada partimos del mismo texto que parte el Papa? Es decir, de la epístola a los romanos. Negra, silenciar los micrófonos, por favor. ¿Puede ser? Ahí está. Sí, los voy silenciando. De la epístola a los romanos vamos a volver a leer el párrafo fundamental, que era en el capítulo 8, a partir del 18, lo leí yo, y el Papa toma el versículo 24. Leo el comienzo para tener presente cuál es el hilo conductor del documento. Dice San Pablo: yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Y después, más abajo dice: sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, porque solamente en esperanza estamos salvados. Bueno, entonces el Papa, ¿se acuerdan que dice en la introducción que esa salvación no es simplemente un hecho pasado, Jesucristo nos salvó, sino que también es un hecho presente? Y a propósito de eso, analizamos un versículo de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, ¿no es cierto?, que dice que la fe, porque el Papa, ¿se acuerdan?, relaciona fe con esperanza. Y entonces, ese capítulo 11 dijimos que es como el paralelo de el canto a la caridad de San Pablo. Este es como un himno a la fe. Y entonces el autor de la epístola a los Hebreos parte diciendo que la fe es la sustancia, ¿se acuerdan? La sustancia de lo que esperamos y la prueba de lo que no se ve. Bueno, no vamos a repetir todo lo que dijimos, si no, no avanzamos. Pero al final de la vez pasada, rápidamente hicimos referencia a estas dos preguntas que el Papa se hace: si realmente hoy nosotros deseamos la vida eterna y si esa esperanza de la vida eterna es una esperanza puramente individual, es decir, que yo la espero para mí, o sea, confío en ser salvado yo. Entonces, a propósito de esta última pregunta, ¿es individualista la esperanza cristiana? Ese es el título de esta parte de la encíclica. Ratzinger señala que este capítulo 11, que después sigue con una enumeración de todos estos grandes testigos de la fe, a ver, estoy buscando, acá está, el capítulo 11 dice, a partir del versículo 4, por la fe Abel ofreció a Caín, etcétera, etcétera. Por la fe Enoc fue llevado al cielo, por la fe Noé también se salvó,
por la fe a Abraham. Entonces, digamos, algunos exégetas, dice Benedicto, se preguntan si esa fe y esa esperanza en la salvación no es un hecho que los concierne solamente a ellos. Entonces, en este apartado 13 de la encícula, Es individualista la esperanza cristiana, él señala cómo en este mismo capítulo 11, el autor dice, a propósito de Abraham, Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que Abraham no esperaba una salvación individual para él o para él y su familia, una salvación, podríamos decir, circunscripta a él y a su círculo, sino que esperaba aquella ciudad, una ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y al final digamos, de toda esta parte, que es el versículo 16, dice: todos, ninguno llegó a ver nada, pero todos aspiraban a una patria, es decir, la tierra de nuestros padres, mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y de hecho les ha preparado una ciudad. Es decir, que la respuesta que da Ratzinger a esta pregunta, ¿la esperanza cristiana es una esperanza, podríamos decir, egoísta para mí, para los míos? No, es una esperanza diríamos, de amplio registro. Y el ejemplo que trae es el de los monasterios, al cual hice referencia la vez pasada, rápidamente. Cómo estos monasterios, si bien aparentemente podían ser interpretados como un apartarse del mundo y de la historia, en un sentido, lavarse las manos respecto de lo que sucedía alrededor de ellos, de los monjes, de hecho se convirtieron en centros de gran irradiación. Y pensando, me acordaba que después le voy a pedir a Fátima que mande la foto, porque la tengo. Me acordaba de una placa que hay en Subiaco, que es la localidad donde se retiró San Benito cuando se convirtió al cristianismo. Y ahí él llevó una vida apartada, tanto que dicen, y todavía hay como recuerdo la escultura de una canasta, que un monje le bajaba los alimentos para que él ni siquiera tuviera que salir de su aislamiento, de su soledad con Dios. Pero ¿qué sucedió? Que poco a poco la gente del lugar se fue acercando a San Benito y entonces él le fue participando, podríamos decir, la buena nueva, su, digamos, experiencia de Dios. Y en ese lugar hay una placa, de hecho, después ahí en toda esa región se fundaron una cantidad de monasterios. Y ahí es donde hay esa placa, donde está escrito que dice, de aquí partieron, y están los nombres de los grandes evangelizadores benedictinos que evangelizaron prácticamente el norte de Europa. Dice, de acá partió San Bonifacio, que convirtió a los germanos. De acá partió San Adalberto, que convirtió a los polacos.
de acá partió San Genaro, que convirtió a los húngaros. Bueno, y así los nombres de los distintos monjes, que de hecho, y por algún motivo, cuando hubo toda la discusión a propósito de las raíces cristianas de Europa, Ratzinger expuso, claro, o sea, si esa Europa fue evangelizada por todos los monjes benedictinos, y si yo no recuerdo mal, cuando él aclaró por qué había elegido el nombre de Benedicto XVI, ya les digo, si no recuerdo mal, creo que fue en relación a San Benito, creo. Bueno, ¿a qué va todo esto? Como respuesta a esa pregunta, ¿la esperanza cristiana es individualista? No, la esperanza cristiana se derramó, podríamos decir, como una mancha de aceite y puso las raíces cristianas de Europa, puso las raíces cristianas de Europa. También dice algo, perdón, hay una interferencia. También hay una observación importante que hace Benedicto, que esos monasterios, y él hace referencia a San Bernardo fundamentalmente, también fueron lugares donde San Bernardo reformó, digamos, la regla mejor dicho, volvió a llevar a su pureza la regla benedictina y recuperó el trabajo manual, de manera que los cistercienses, que es la reforma de San Bernardo, también se dedicaron a trabajar la tierra. Entonces, el Papa en el documento hace una comparación entre el trabajo de la tierra y el trabajo del alma. Y hace una observación muy profunda. Dice, o sea, nosotros vemos cuáles son las consecuencias de las almas selváticas, es decir, salvajes. O sea, del espíritu del hombre cuando no ha sido cultivado. ¿De qué? El Papa no lo dice así, pero dice, ¿acaso no tenemos la oportunidad? Es el final de este apartado. ¿Acaso no hemos tenido la oportunidad de comprobar de nuevo, precisamente en el momento de la historia actual, que allí donde las almas se hacen salvajes no se puede lograr ninguna estructuración positiva del mundo? Entonces, una vez más, él vuelve sobre este concepto, o sobre esta realidad, más que concepto, expuesta en la primera parte, cuando habla cómo es la esperanza basada en la fe en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva. Es una esperanza, podríamos decir, que cultiva el alma, que cultiva el interior del hombre. Después, en la segunda parte del documento, va a hablar precisamente de los instrumentos, de los medios con que contamos para cultivar ese jardín selvático de nuestras almas. Bueno, hoy él se preguntaba, pero hoy nuestra esperanza, ¿es esa esperanza tan llena de energía, esa esperanza que hizo de Europa una Europa cristiana? Nuestra esperanza hoy, ¿es esa esperanza? Entonces, todo el capítulo, no está dividido en capítulos, pero todo el punto siguiente tiene como título la transformación de la fe, esperanza cristiana en el tiempo moderno. Y entonces él se pregunta,
¿cómo se ha llegado a interpretar la salvación del alma como huida de la responsabilidad respecto de las cosas en su conjunto y por consiguiente considerar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás? O sea, ¿cómo hemos llegado nosotros hoy? Y les digo la verdad, tantas veces, incluso en los mejores mensajitos de WhatsApp que llegan con los mejores deseos, uno constata esto. O sea, ¿qué es la esperanza? Bueno, de aprovechar bien el día, la esperanza de no desperdiciar nada de las cosas buenas que podamos tener. En un sentido yo pensaba, bueno, es la versión moderna que tenemos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no es cierto? O sea, nuestra esperanza, aún, digamos, cristiana, aún trascendente, aún fundada en Jesucristo, ¿por qué no tiene ese vigor? ¿Por qué no tiene esa fuerza expansiva, esa capacidad de volver a construir el mundo? Entonces el Papa, y es acá donde tal vez va a ser un poquito más árido, la vez pasada nos detuvimos en la escritura, pero ahora el Papa nos presenta una breve, muy breve, teología de la historia, en la cual, y filosofía, teología de la historia, y que trata de mostrar por qué nuestra esperanza hoy se ha debilitado. Yo pensaba, si le tuviera que poner un título, le pongo La erosión de la esperanza. Bueno, entonces, él arranca de la época moderna, porque ciertamente todo esto no se da de un plumazo de un día para otro, ¿no? Dice, se basa en la nueva, estoy en el punto 16 por si están con la encíclica que sigue, se basa en la nueva correlación entre experimento y método que hace capaz al hombre de lograr una interpretación de la naturaleza conforme a sus leyes y conseguir finalmente la victoria del arte sobre la naturaleza. Yo mientras lea me doy cuenta que es difícil. Él en definitiva, ¿qué está diciendo? Y lo trae a un filósofo empirista, Francis Bacon, que escribió una obra que se llama el Novum Organum, o sea, el nuevo instrumento de las ciencias, en los cuales él presenta la importancia de cambiar el método de conocimiento de la realidad a través de la experimentación. Es decir, y proponiendo como método no la deducción lógica, sino la inducción experimental. Este descubrimiento, sin duda, digamos, y en esta obra de Bacon, se ve el comienzo de la ciencia en el sentido contemporáneo. Es decir, la ciencia basada en la experimentación y después, más adelante, basada también en los cálculos matemáticos. Sin duda, el Papa lo que dice, con este cambio, con esta comprobación, con esta experiencia del hombre moderno que puede dominar la naturaleza y la puede poner a su servicio, cambió la concepción y la relación del hombre con Dios. Ahora,
el mundo mejor no se esperó de Dios. En el plano fáctico, en el plano temporal, el mundo mejor se esperó de los descubrimientos que de hecho el hombre fue haciendo y que el Papa en el número 17 dice incluso el mismo Bacon en sus descubrimientos posibles, en las invenciones también previsibles, incluía el aeroplano y el submarino. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, no es que desapareció la fe cristiana siguió viviendo, pero fue desplazada a otro renglón, podríamos decir. Dice, con esto, mitad del número 17, no es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel. ¿A qué nivel? Al de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas. ¿Qué quiere decir? Al ámbito privado, lo entendemos todo, y al ámbito del más allá, porque en el más acá era el hombre el que tiene que hacer. Bueno, nace así, dice el Papa, la ideología del progreso. En este progreso, sin duda, la razón del hombre y también la libertad del hombre fueron adquiriendo cada vez más espacio. Y ahora se espera de la razón, que tiene que ser usada para bien y, digamos, debe funcionar bien, y de la libertad también, que debe funcionar bien, se espera garantizar un mundo mejor. Esto que al comienzo no tuvo carácter más que, podríamos decir, social, fue poco a poco adquiriendo la exigencia de construir una sociedad organizada y por lo tanto con carácter político. ¿Qué quiere decir? Que esta idea del progreso no se circunscribió al ámbito científico, sino que empezó, sin duda, a abarcar la vida social y para que tuviera entidad, que tuviera también carácter político. ¿Hasta acá se entiende? Háganme así o así según se entiende. Bueno, muy bien, muy bien. De todos modos, al final, si hay algo que no se entiende, nada, lo vemos, se pregunta, antes o después se pregunta. Bueno, entonces el Papa acá señala dos hechos de carácter político fundamentales que cambiaron decisivamente la concepción de la vida político-social. El primer hecho es el de la Revolución Francesa. Estoy en el número 19. Dice, hemos de fijarnos brevemente en las dos etapas esenciales de la concreción política de esta esperanza, pues son de gran importancia para el camino de la esperanza cristiana, para su comprensión y su persistencia. Respecto de la Revolución Francesa, él dice que en un primer momento todos, digamos, en un sentido, sin duda sabemos a distancia histórica la crueldad digamos, que implicó, pero digamos, también, digamos, aportó una cantidad de beneficios y de renovación social. Y el Papa, un terremoto, y el Papa
trae dos textos de Kant que corresponden a dos fechas que se comprende el porqué de textos tan diferentes. El primer texto de Kant, ustedes lo tienen acá en el documento, es de 1792, el título en alemán no lo voy a leer, pero sí es la victoria del principio bueno sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la tierra. Bueno, en esta primera parte, la visión de Kant, él era protestante, ¿no? Pero cristiano, él vio como una gran esperanza. Ustedes saben que antes de la Revolución Francesa las clases dominantes eran la aristocracia y el clero. La Revolución Francesa fue, en un sentido, el triunfo de la burguesía. Kant vio con esperanza, digamos, ese cambio histórico como un acercamiento de un mundo más igualitario. Acuérdense, igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? La consigna de la Revolución Francesa. Kant lo vio positivamente. Pero en el 95, el juicio que trae Kant, pero que refiere Ratzinger, es un juicio negativo en el cual él entrevé que, si bien se vislumbró, o él vislumbró en un primer momento, que podía acercarse más a una realidad más conforme a una realidad cristiana, en un segundo momento él teme que se produzca algo contrario y que las cosas vayan contra su propia naturaleza, y él habla que lleguen, podría ocurrir, dice él, bajo el aspecto moral, el final perverso de todas las cosas. ¿Por qué final perverso? Porque dice, si el cristianismo ya no fuera objeto de amor y surgiera una sociedad, un régimen presumiblemente fundado, fíjense, sobre el miedo y el egoísmo, en vez de llegar a ese mundo mejor, podríamos llegar a un mundo perverso, que va contra la naturaleza de las cosas. El segundo texto, este que acabamos de leer, es del 95. ¿Qué pasó entre el 92 y el 95? Fue la época del terror, el conocido históricamente, el terror con Robespierre, en el cual se guillotinaron, pero cantidad de sacerdotes, gente de la nobleza, los reyes, bueno, o sea, todo lo que hemos estudiado en el colegio por lo menos. En esa época, yo pensaba, contemporáneo, porque nació poquito antes de la Revolución Francesa, 1789, 1786 nace el cura de Ars. O sea, el cura de Ars es podríamos decir, como una respuesta de Dios a ese mundo en el cual nace la persecución, nace los sacerdotes juramentados, es decir, dependientes del poder político. Bueno, entonces se vislumbra la otra cara de esa revolución. El otro, digamos, momento histórico va a ser no ya la Revolución Francesa, sino la Revolución Comunista, la Revolución Marxista. Pero ¿qué pasó también? Que con el progreso, ¿no es cierto?, con el dominio científico, el dominio del hombre sobre la naturaleza, en definitiva, también se van haciendo grandes descubrimientos, y entre otros se descubre la máquina de vapor y nace, digamos, un nuevo mundo económico, que es
la industrialización, un nuevo modo de, digamos, nuevos modos de trabajo, nace el mundo proletario y nace, junto con esta nueva realidad del proletariado, nace la crítica a las nuevas condiciones de vida. Y acá el Papa, además de hablar de el desarrollo técnico y la industrialización, hace referencia a, al texto de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, que es del 1845, en el cual él describe las terribles, leo el Papa, describe las terribles condiciones de vida que le tocó vivir al proletariado. Lo ilustró de manera sobrecogedora Federico Engels en 1845. Engels es también el que después inspiró a Marx y juntos escribieron el Manifiesto Comunista, con lo cual, una vez más, digamos, del ámbito del pensamiento se pasa al ámbito de la praxis, de la acción, y en el caso de Marx, de la revolución. También, entonces, es muy interesante cómo el Papa va haciendo el análisis del proceso histórico, porque dice, en la Revolución Francesa fue la crítica del cielo, o sea, la crítica de la teología, la crítica de la fe, podríamos decir, por eso guillotinaron a tantos y persiguieron a tantos, sacerdotes me refiero. Francia es un lugar, París no hay reliquias prácticamente, todas tiradas al cielo. Bueno, entonces, la crítica, dice el Papa, la Revolución Francesa fue la crítica del cielo, la crítica de la teología, sustituida por la política. Pero la revolución marxista no fue la crítica del cielo, fue la crítica de la tierra, fue la crítica de la política, para llevar a una nueva condición, podríamos decir, el reino de Dios sobre la tierra, pero ya no vinculado ni a Dios, ni a la fe, ni nada, sino con una visión materialista de la realidad y del hombre. El Papa, cuando dice concretamente en el número 20, la crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo mejor ya no viene simplemente de la ciencia, sino de una política pensada científicamente. ¿Qué propone Marx? Bueno, si nos acordamos algo del colegio, el que propone una sociedad sin clase, la socialización de los medios de producción, con la esperanza de un paraíso sobre la tierra. Pero nosotros también sabemos que ese paraíso sobre la tierra no llegó y al contrario, siguieron después, frente al entusiasmo que suscitó también la crítica de Engels y la revolución marxista en un primer momento, también nosotros sabemos cómo con el pasar del tiempo suscitó un enorme desencanto. Y yo la vez pasada le citaba a Camus, ¿no es cierto? Él de joven era comunista, era del Partido Comunista, pero cuando se enteró de las terribles purgas de Stalin, él se alejó del comunismo, o sea, con un enorme desencanto. Entonces, el Papa dice,
El error de Marx fue olvidar que el hombre es siempre hombre y que es dueño, por lo tanto, de una libertad, y esa libertad siempre puede ser usada para el bien o para el mal. Al hombre nunca se lo puede curar desde afuera. Leo el último párrafo del número 21, dice: su verdadero error es el materialismo. El hombre no es solo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo solo desde afuera creando condiciones económicas favorables. Yo cuando veo ahora toda esta situación que estamos viviendo nosotros, también me digo de alguna manera, pero nuestra mirada más horizontal no puede ser, porque estamos todos con los ojos fijos en la ciencia, no digo que no haya que ponerlos, aclaremos, pero la salvación no viene por la ciencia, y la salvación no viene por el dólar. O sea, no digo que no sean factores importantes, pero hay algo mucho más profundo que es precisamente lo que el Papa pone de relieve. Pasamos al número 22 de la encíclica. Y dice: por lo tanto, nosotros, y nos incluimos nosotros, siglo XXI, la encíclica es de 2006, así que es de este siglo, no es tan lejana. Tenemos que incluir una autocrítica de la edad moderna. Y tenemos que incluir una autocrítica del cristianismo moderno. Tenemos, dice, comienzo del número 22, tenemos que aprender de nuevo en qué consiste realmente la esperanza cristiana. Dice, los cristianos, ¿no? ¿Qué tienen que ofrecer al mundo y qué es por lo contrario lo que no le pueden ofrecer? O sea, nosotros tenemos que saber, como decía antes, dónde, primero, qué es nuestra esperanza y dónde se coloca, qué podemos esperar y qué no podemos esperar. Otra pregunta que se hace es: ¿y qué significa realmente el progreso? ¿Qué es el progreso? Y entonces cita una frase que me parece que nos la podemos acordar todos. El progreso es el pasaje que va de la onda a la superbomba. El progreso es eso. David lo volteó a Goliat de un ondazo. ¿Y nosotros? De ahí la ambigüedad del progreso. El progreso, siempre dice el Papa, abre posibilidades para el bien, sin duda, muchas posibilidades para el bien, pero también ofrece posibilidades abismales para el mal. Y nosotros lo tocamos día a día sencillamente con el uso de los medios de comunicación, con las redes sociales. Nosotros vemos cuánto bien han acabado de canonizar al chiquito Carlos Acutis, ¿no es cierto?, el patrono de todo el mundo de la informática, que él lo usó para su muestra, ¿no?, sobre los milagros eucarísticos, pero también sabemos cuánto mal y cuánta capacidad de destrucción puede haber a través de los medios, cuánta captación de chiquitos para la trata de personas. O sea, es infinito el mundo de mal que el progreso como tal permite. Lo permite para el bien, pero lo permite para el mal. Conclusión.
La otra pregunta que se hace el Papa, o afirmación, mejor dicho, que hace al final de este párrafo, es que el progreso científico o material o técnico no sirve si no está acompañado al mismo tiempo de un progreso ético, de un progreso moral. Volvemos a los monasterios y a las almas salvajes que los monasterios trataban de domesticar. El último ítem de esta erosión de la esperanza abarca también dos preguntas. Esta victoria de la razón, sin duda, dice él, y acuérdense que con el pontificado de Juan Pablo II escribieron, no se digo escribieron, porque él era el prefecto de la Congregación para la Fe, la encíclica La Fe y la Razón, Fides et Ratio, ¿no? Entonces, y es un tema muy, muy querido por Ratzinger, ¿no? Que la razón, digamos, dejada a su propia suerte, ¿cuándo es razón? Sin duda la razón, o sea, solo puede tener fe quien tiene razón, ¿no es cierto? O sea, la fe es propia del ser humano, dotado de razón. Por lo tanto, es un valor enorme. Pero, ¿cuándo la razón es propiamente razón? ¿Mm? Y se pregunta, ¿cuando se ha apartado de Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para Dios? La razón del poder y del hacer es ya toda la razón. Y el Papa acá no lo cita, pero yo también pensaba, esta razón del poder es la misma época de Nietzsche, del superhombre, de la voluntad de potencia, del que está más allá del bien y del mal. ¿Y la razón? ¿Dónde quedó la razón? La conclusión de este párrafo es: Dios entra realmente en las cosas humanas a condición de que nosotros lo dejemos entrar a Él. No basta que nosotros así creamos vagamente en Dios, sino que nos tenemos que abrir a que Dios nos hable Él a nosotros. Dice que Él mismo salga a nuestro encuentro y nos salve. Por eso, conclusión de este apartado 23, la razón necesita de la fe para llegar a ser totalmente ella misma. Para que la razón sea razón, necesita, como decimos siempre, la gracia, que sana, eso es lo primero, sana, y después eleva al ámbito de la fe. Razón y fe se necesitan mutuamente para realizar su verdadera naturaleza y su misión. Es decir, que así como la fe necesita de la razón necesita de la fe. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. El párrafo siguiente es, entonces, el recobrar la fisonomía de la esperanza cristiana. Él no vuelve a citar los textos anteriores, pero retoma los elementos resultantes de este análisis histórico que él ha hecho de la debilitación. Podríamos decir, nuestra esperanza hoy es una esperanza light, es una esperanza que ha perdido su potencia y su grandeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y él hace una primera observación. Dice, mientras que en el ámbito
humano, mejor dicho, en el ámbito técnico, en el ámbito científico, en el ámbito material, es posible, y de hecho nos sucede, vamos acumulando los descubrimientos. O sea, hoy, yo me acuerdo de la primera vez que fui a Europa, fui en barco. Después nunca más volví en barco, porque ahora, digamos, ¿qué se le ocurre ir en barco 30 días, 28 días, qué sé yo, que vayan más rápido? Se impone el avión, ni se plantea el asunto. Nosotros mismos tenemos los teléfonos de línea, pero ¿cuánta gente ya ni usa el teléfono de línea? Se maneja con el celular, sencillamente. Es decir, que el descubrimiento técnico se impone. Me estoy acordando de una entrevista que le hicieron a Woody Allen, ¿no es cierto? Que le preguntaban, ¿y usted le gustaría volver a otra época? Y él dice, ni loco, pensando solo que tengo que ir al dentista y no hay inyección, ni se me ocurre. Bueno, ¿qué quiere decir? Se impone, ¿no? Con sus grandes beneficios, como dice el Papa más adelante, de humanización, ¿no es cierto? O sea, también es más, hay muchas cosas que son mucho menos crueles en virtud de este adelanto científico que se nos impone. Pero en el orden moral no sucede así. El orden moral no se nos impone. Sin duda, yo también me acuerdo cuando estudiábamos en la Facultad de Filosofía, los medievales decían, somos enanos sobre espaldas de gigantes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que habíamos heredado todo el saber. Sin duda, hay un enorme patrimonio cultural. Pero número uno, eso no lo dice el Papa, pero lo digo yo. Incluso en el ámbito cristiano, nosotros conocemos nuestro patrimonio cultural, pero no, somos unos ignorantes absolutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, tenemos una herencia de santidad enorme, pero ¿hasta qué punto eso forma parte de nuestras vidas? Y en el ámbito moral, ahora sí vuelvo a Ratzinger y no divago, dice, no queremos decir que el hombre no tenga que, no haya, digamos, a lo largo de este tiempo, mejorado también la vida social. Yo pensaba, por ejemplo, supónganse la abolición de la esclavitud. Pero es verdad que estas nuevas estructuras, también para mejorar la vida social, requieren la adhesión de nuestra libertad, y no solamente de una libertad singular, sino una adhesión comunitaria, una adhesión de una sociedad. Y esto se plantea cada vez para una nueva generación. Cada generación tiene que volver a apropiarse de esa carga de experiencia espiritual que es susceptible de hacer mejor nuestra vida. Es decir, que en el ámbito moral entra en juego siempre nuestra libertad. Y con mucho realismo, el Papa dice, y nuestra libertad es muy frágil. Nuestra libertad es muy frágil porque está sujeta a miles de presiones, a miles de intereses. Bueno, por lo tanto, también dice en el número siempre 24, el que hace la promesa de un mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa. No entra en el orden de nuestras posibilidades, sencillamente porque somos seres limitados
y libres. Y también en otro momento dice, y si tuviéramos estructuras tales que nos obligaran a actuar así bien, tampoco serían buenas estructuras, porque lo que le da al hombre su dignidad es precisamente su libertad. O sea, esa capacidad que tiene de adherir al bien. Y pensemos cada uno de nosotros en las relaciones que tenemos. Si nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos estuvieran obligados a querernos, sería horrible, horrible. O sea, el amor es libre, el amor es libre. Bueno, por lo tanto, conclusión, dice el Papa, se equivocan todos aquellos que consideran que el hombre puede ser redimido desde afuera, ya sea por la ciencia, ya sea por la política, ya sea por la economía. El hombre no se redime desde afuera. ¿Cuál es la crítica al cristianismo moderno? Y acá realmente genial. Dice, debemos constatar, final del número 25, debemos constatar, por otra parte, que el cristianismo moderno, ante los éxitos de la ciencia en la progresiva estructuración del mundo, se ha concentrado en gran parte solo sobre el individuo y su salvación. Con esto ha reducido el horizonte de su esperanza y no ha reconocido tampoco suficientemente la grandeza de su cometido. Si bien salva, ¿no? Salva un aspecto. Si bien es importante lo que ha seguido haciendo para la formación del hombre, la atención de los débiles y de los que sufren. Pero ¿qué quiere decir? Al principio arrancamos de las raíces, que el Papa no lo pone en el documento, pero está subyacente en lo que dice de los monasterios. El cristianismo construyó una sociedad. El cristianismo de hoy tiene esa visión grande de ese cometido tan amplio, tan alentador. Bueno, por otro lado, también es verdad que la Europa cristiana terminó donde estamos, o sea, donde está la Europa hoy, quiero decir, nosotros estamos en América, pero bueno, el mundo está globalizado. La conclusión es que el hombre no se redime desde afuera, el hombre se redime desde adentro. Me parece que me queda muy poquito tiempo. Bueno, pero sí, escucha, no sé quién hace de negra, ¿cuánto me queda? ¿Hasta qué hora lo va a tener Carlota? Faltan 3 minutos para las 6, pero el Zoom puede seguir, ¿eh? Bueno, entonces pregunto a los oyentes, un ratito más, ¿pueden? Un ratito, ¿o no? No, lo dejamos ahí. Igual puede quedar grabado y se envía a todos, ¿eh? Si alguien No. Dice, lo retomo la vez próxima, no pasa nada. Dice, el hombre no se redime desde afuera, lo dejo ahí picando entonces. El hombre es redimido por el amor. O sea, lo único que redime al hombre es el amor. Y más aún, no un amor como amamos nosotros, ¿no? De manera tan limitada, también nosotros, porque somos limitados, sencillamente, sino que dice el ser humano, número 26, necesita un amor
incondicionado. Y acá cita a San Pablo: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bueno, gracias, Susana. Perdón, me estaba... Es decir, y eso lo vamos a ver entonces la próxima vez, vamos a profundizar un poco esa esperanza que sostiene nuestra vida, ¿no? Que es la certeza presente aquí y ahora de ese amor de Jesucristo, de lo cual nada nos puede separar. Bueno, léanse el documento, si pueden, uy, cuánto faltaba, hasta el final de el número 31. ¿Mm? ¿Terminamos? Muy bien, muchas gracias, Carlota. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, nos vemos el próximo martes y, bueno, recen, como dice el Papa, recen por mí hoy, ¿eh? Que termine bien el día. ¡Cumpleaños, Carlota! Bueno, Carlota! bueno, Muchas bendiciones, Carlota. Un abrazo grande. gracias a todos. Gracias. A ver, a ¿Tiene- todos. Tiene en tono el feliz cumpleaños. Bueno, gracias. ¡Qué gatito! Chao. Carlota, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, besos. Gracias a todas. Chao, Chau, chao. chau. Saludos. Chao, Susana. Chao, Ángeles. Chao, chao. Chao, chicas. Chao, chao. Chao, chao.